El viejo maestro Bai tiene insuficiencia multiorgánica. Viejo maestro Bai. También tiene coágulos que bloquean sus vasos. Segundo tío Bai. Incluso a los inmortales les resultaría difícil de curar. Padre Bai. Él puede curar la enfermedad del abuelo. The film was translated and narrated by M Media. Chaolu. ¿Qué dijiste? Mi maestro es el venerado celestial Xuanmen. Él puede curar la enfermedad del abuelo. Hablar del gran nombre del Venerable Celestial. Ahora solo tú puedes salvar a mi padre. Sálvame el pellejo. De ninguna manera. Necesito encontrar una excusa para darles largas. De hecho, puedo salvarlo. Es solo que... Estos son los 5 órganos Zen del cuerpo humano, y los 8 meridianos extraordinarios. Ahora puedo ver a través de las cosas. Esto se debe a un coágulo de sangre desprendido, causando un bloqueo en el vaso sanguíneo. ¿Por qué? Mi mente ha adquirido muchas más formas de curar enfermedades. ¿Qué tal si lo intentamos? Mientras rompa los coágulos de sangre en su cuerpo, estará fuera de peligro. Aguja. Acupuntura. Eres practicante de medicina tradicional china. Ustedes, de baja clase, charlatanes. Además de empeorar la condición del paciente, no sirven para nada en absoluto. El estatus del Venerable Celestial es noble, y nunca se muestra fácilmente. Mira la apariencia desaliñada de este chico. Claramente es un estafador. ¿Qué estás haciendo, bastardo? Abuelo. ¿Qué está pasando? Podría ser realmente el venerable celestial. Solo 2 agujas pueden hacer que un paciente volver de entre los muertos. Esto es verdaderamente inaudito. Podría ser que la medicina china realmente tiene efectos tan milagrosos. Tonterías. Creo que esto es solo del viejo maestro Bai. El último estallido de energía antes de la muerte. Tú eres. Esta es alguien a quien rogué durante mucho tiempo, antes de finalmente lograr invitar una autoridad médica, Dr. Jia. Este es el mejor experto de la ciudad Jian. Dr. Jia. Realmente lograste invitarlo. Lo que acabas de decir. Último estallido de energía, ¿qué significa eso? Esto significa que alguien manipuló esta aguja. Por eso los ojos del viejo maestro parpadearon justo antes de morir. ¿Quién le dijo que usara esto? Fue este estafador quien insistió en insertarlas. El viejo Maestro Bai no sufre de insuficiencia orgánica. Fue envenenado. Estas 5 agujas mías han sellado su ki venenoso. Si se saca cualquiera de estas agujas, morirá. Tonterías. Tienes razón. El viejo maestro Bai está, en efecto, afligido por un potente veneno. Sin embargo, esas pocas agujas tuyas no pueden salvar al viejo maestro Bai. Si quieres que se recupere por completo, a menos que el Venerable Celestial de la Puerta Mística llegue aquí. De lo contrario, incluso yo solo puedo extender su vida medio año. Venerable Celestial. Por favor, Venerable Celestial, eche una mano y sálvelo. Usted es quien posee habilidades médicas inigualables. El Venerable Celestial de la Puerta Mística. Oh, Dios mío, de verdad. No supe reconocer a un gran maestro. El Venerable Celestial está aquí. El viejo maestro Bai está salvado. Agujas de 9 dragones Xuanmen. La técnica de las 9 agujas. Primera aguja, pacificar el alma. Tercera aguja, bloquear el espíritu. Quinta aguja, conectar con lo profundo. Novena aguja, devolver el alma. Dragones verdaderos emergen juntos. Determinan la vida y la muerte. Invierten el yin y el yang. El mono roba el melocotón. Muere. ¿Qué está haciendo? 9 dragones emergen juntos. Es tu momento más débil. Ni siquiera puedo hacerte daño. ¿Quién es usted exactamente? Usted no está aquí para salvar a nadie en absoluto. Salvar gente. Estoy aquí para matarlo. ¿Por qué está matando a mi maestro?
porque ofendió a alguien a quien no debió ofender. ¿Quién es exactamente? ¿Quién atacó repetidamente al venerado celestial? Desprecio. Venerable celestial de pacotilla, porque él ya ha amenazado que ¿Quién? Vaya a perseguir. Vaya. Otro muerto más. Esta identidad es demasiado peligrosa. Abuelo, papá, estás despierto. Justo ahora. Me salvaste. Oiga, viejo maestro. ¿Qué está haciendo? Gracias, Doctor Divino, por salvar mi vida. No es nada. Este anciano está dispuesto a darme Villa del Palacio Celestial cima de nube, al Venerem Celestial. Por favor, debe aceptarlo. Viejo maestro Bai. En realidad, yo no lo soy. Luce. No eres alguien que codicia la vanidad. Una simple vida. Es difícil que llame tu atención. Ahora, daré 10.000 millones en efectivo. No lo haré. Más 100.000 millones en acciones. Esto no se trata de dinero. Y también, mi nieta. Bailu será desposada contigo. Esto. Y te casarás esta noche. abuelo, Esto no es imposible. maestro. Ahora. Tenía mucho tiempo. ¿Qué hora? Por supuesto, es para ayudar a su discípulo a revisar mi cuerpo. Este maestro no es esa clase de persona. Todo inútil. Solo puedo ir yo mismo. Hola. Maestro, sálvame. ¿Qué demonios te pasa? Oye, espera. La hermana mayor no llamará sin razón. Debe haber algo. ¿Qué tal si va usted allí primero? Nosotros tendremos mucho tiempo en el futuro. De acuerdo, aún hay mucho más. Shiya. Tsuchiya, ¿por qué no lo mataste? No sé por qué, pero tiene un dragón dorado protegiendo su cuerpo. No pude acercarme a él. ¿Qué? Sin embargo, hoy no fue del todo. En vano, descubrí que no es el venerable celestial en absoluto. No es el Venerable Celestial. Yamamoto, heredero del consorcio Yamamoto. Entonces, el Doctor Divino One, quien traicionó a los One-Men en aquel entonces, el objeto que sacó, finalmente puede ser utilizado. Este es el sello del cielo profundo de Xuanmen. Exacto. Doctor Divino Wei. Este sello del cielo profundo. Solo la sangre de los sucesivos líderes de la secta puede activarlo, dado que es un impostor. Entonces, debemos aprovechar bien su identidad, hacerle una prueba de sangre en público y arruinar su reputación. Si él suplanta la identidad y es expuesto en público, mientras yo, como el discípulo mayor de Xuanmen, vengo a mi maestro y heredo el título de venerable celestial, será perfectamente legítimo. Las mujeres hablan como demonios engañosos. Esperé toda la noche, pero ella nunca vino. Será mejor que vaya a la familia, vaya a buscar mi dinero. Es más práctico tomarlo. Presidente Bai, ¿qué le pasó? Maldita sea. Múltiples órganos internos están sangrando. ¿Quién es? Para golpear con tanta saña.
Presidente Bai. ¿Qué pasó exactamente? Maestro. Es ese ingrato, el segundo hermano, quien se confabuló con forasteros y vendió las acciones que quería darte a los japoneses. Mi dinero. Y Chaolu también secuestró a Chaolu. Mi mujer. Por favor, salve a mi hija. Salve a la corporación Bai. No te preocupes. Yo. Ni siquiera la corporación Bai puede resistir. ¿Qué puedo hacer? Todos ustedes son pequeños The film bastardos. was translated and narrated Sus mujeres. by M Media. Solo son aptas para ser esclavas de nuestros hombres japoneses. Mañana en el Hotel Blazan celebraré mi boda, casándome con tu esposa. ¿Te atreves a venir? Tonterías. ¿Cómo podría yo, una persona de la nación U, dejar que tú, Japón, me intimides? Ya verás. No me casaré con Yamamoto. No sabes lo que te conviene. Hoy en día, ¿quién puede compararse con el consorcio Yamamoto? Tío segundo, usted, en realidad, por lucro, ignoró los lazos familiares, incluso hirió a mi padre y a mi hermano, y traicionó a la familia Bai. ¿Qué futuro puede tener la familia Bai en manos de esa persona? Ahora que el joven maestro Yamamoto nos tenga en alta estima, eso significa que nuestras tumbas ancestrales han emitido humo verde. Mi maestro no te perdonará. ¿Tu maestro? Olvídate de tu maestro. Después de hoy, toda tu secta Swanman se convertirá en una broma. ¿Qué quieres decir? Expertos de varios países se han reunido aquí, precisamente para hacer que tu maestro, el Venerable Celestial, pierda toda su reputación. Para hacer que tu secta Swanman se desmorone. Y para causar que todos, de arriba a abajo, estén en estado de pánico. Haz que se vista y aparezca ante el joven maestro a tiempo. Doctor Park. Profesor sí. Oh, Dios mío, ha llegado. Ustedes de la nación Hu tienen un antiguo dicho, Park Gu-chan. que dice en literatura no hay primero. En artes marciales no hay segundo. ¿Verdad? Solo quiero ver. ¿Quién es tan arrogante? Scarlett. Como para reclamar la realeza en el campo de la medicina? Estos dos son. Señor Park. Es el médico nacional de Corea del Sur, cuya fama resuena en todo el mundo. Especialmente su técnica de aguja voladora es reconocida en el extranjero, habiendo salvado muchas figuras importantes. Y la señorita Scarlett es una autoridad aún mayor en medicina moderna. Washington puede vivir hasta los 300 años. Todo gracias a ella. Ustedes dos. Ustedes no están aquí por él. Venerado celestial también, ¿verdad? Por supuesto que estamos aquí por él. Me gustaría ver. ¿Quién es esta persona? ¿Qué se atreve a afirmar ser el mejor en el mundo de la medicina? Sin embargo, él es solo un fraude que busca fama y reputación. Todavía no ha llegado. The film was translated ¿Será que tiene miedo de and venir? narrated Si el by cielo M no me Media. hubiera dado a luz a mí, Jin-chan, el camino médico sería como una noche eterna. Llega el Venerable Celestial Swanman. ¿Qué haces aquí? Yo. Por supuesto, estoy aquí por invitación. Invitado. ¿Quién invitaría a alguien como tú, un repartidor, a asistir a un evento tan grandioso? Ahora lo entiendo. Tú. Simplemente no quieres divorciarte de mí. Así que, por eso estás descaradamente persiguiéndome hasta aquí. ¡Qué despreciable! Sé sensato. Y sal de aquí ahora mismo. Sí me voy. Me temo que todos los presentes no estarán de acuerdo. Entonces, según tú, todas las celebridades aquí están todas aquí por ti. Por supuesto. ¿Crees que eres el Venerable Celestial Swanman? Exacto. Soy el Venerable Celestial Swanman. Esta persona es el Venerable Celestial Swanman. ¿Por qué es tan joven? No escuchen sus tonterías, de ustedes dos. Él es solo mi inútil exmarido. Así es. Hace unos días, incluso lo vi con la señorita Bailu jugando a una especie de cosplay. Él estaba haciendo cosplay de perro mascota de la señorita Bailu.
Ya veo. Te dejé. Señorita Bailu, también se cansó de ti. Y estás molesto, así que viniste aquí a causar problemas, ¿no es así? Tú. Maldita sea, yo. Parece que ambos no aprendieron la lección de la última vez. ¿Es eso cierto? Lo sabrás si lo intentas. Me lanzan armas ocultas apenas llegan. ¿De verdad creen que estoy hecho de masa? Considerando que esta es su primera ofensa, les daré un castigo menor como advertencia. Imposible. Mi experiencia médica surcoreana, la acupuntura médica más importante del mundo, ¿cómo podría ser tan fácilmente derrotada? Agujas voladoras. Se originaron de mis antiguas artes médicas. ¿Cómo es que con ustedes cambió su nombre? Y creen que nadie lo reconocería. Exacto. Robando nuestras técnicas. Incluso llamándolo un arte nacional. ¡Qué descaro! Park Bo-chan. Él en realidad se rindió. Y fue en su campo más competente. Es un maestro médico de clase mundial. Increíble. Increíble. Maldita sea. Ni siquiera he usado toda mi fuerza todavía. Has admitido la derrota. Todavía prefiero como eras hace un momento, tan indomable e ingobernable. ¿Por qué no lo dijiste antes? También deberíamos apropiadamente vivir nuestras vidas, ¿no deberíamos? Zhao Qingqin. Considerando nuestra relación pasada, no me ocuparé de ti hoy. Ahora sal, delante de mi madre. Haz una reverencia 300 veces en voz alta, y te perdonaré la vida. De lo contrario, por toda esta vida. Ni siquiera pienses en abrir la boca para hablar. Te lo mereces. ¡Qué mono! Este pequeño es realmente adorable. Jin-chan. Mi Japón, una tierra digna de etiqueta. ¿Cómo podría rebajarse al nivel de ustedes, ratas? Y molestarse con ustedes. Si no me equivoco, él es el único heredero del grupo Yamamoto. Yamamoto. Esa es una de las 10 principales grandes corporaciones del mundo. En todo el Oriente, nadie puede suprimir una entidad tan colosal. Joven maestro, señor Yamamoto. Como maestro de Bailu, ni siquiera preparó un regalo de felicitación. Creo que solo está aquí para causar problemas. ¿Quién dijo que no preparé un regalo de felicitación? Es solo que este regalo no te atreverías a aceptar. Bastardo. No me atrevería a aceptar. Bajo este cielo, no hay nada que yo. Algo que no te atrevas a tomar. Entonces será mejor que lo recibas con firmeza. Presenta el regalo de bodas. El Venerable Celestial Swanman envía al novio 10 edificios, más de millones en riqueza, 10.000 yen de oro. Verdaderamente digno del Venerable Celestial Swanman. El alcance es verdaderamente extraordinario. Te arrebaté a tu mujer. No solo no haces un escándalo, incluso me preparaste este generoso regalo. Esto es verdaderamente maravilloso. No es esto porque el prestigio del joven maestro Yamamoto es ampliamente conocido. Este regalo de bodas es simplemente regular. ¿Qué hay que no me atreva a aceptar? Si tienes agallas, entonces ven y tómalo tú mismo. Sé sensato, chico. Entonces yo, en nombre del joven maestro, recuperaré el regalo. Aún no estás calificado para eso, para aceptar la dote de Miss Wanman. Que venga el novio él mismo. Cualificaciones. Entonces, como miembro de la familia de la novia, tengo las calificaciones suficientes. Traicionando a tus parientes de sangre, ignorando los lazos familiares. Tú tampoco eres digno. Bastardo. Quiero ver personalmente el regalo de bodas que preparaste. ¿Qué tiene de diferente exactamente? Dinero del infierno, efigies de papel. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quiero decir? Casaste por la fuerza a mi discípulo de Swanman. Dañar a los miembros de la familia de mi discípulo. ¿Alguna vez has considerado a Miss Wanman en absoluto?
Bastardo. Estás buscando problemas. Joven maestro, joven maestro. Bastardo. Si el joven maestro pierde un solo cabello, te enfrentarás a la nación de Wa. Persecución a nivel nacional. Espera. Tú, mocoso. ¿Te atreves a ponerme una mano encima? He cambiado de opinión ahora. No solo quiero que me entregues a tu mujer, también quiero que se lo pongas personalmente. Esto... ¿Quieres que traiga a la novia? No es imposible. Sin embargo, debes seguir mis reglas. Reglas. ¿Quién te crees que eres? ¿Te atreves a hacer que el joven maestro Yamamoto siga reglas? Espera un momento. De acuerdo. Dime tus reglas. Para mi boda. Debe ser según mis reglas. Un matrimonio formal y apropiado, 3 cartas y 6 ritos. Bienvenida a la novia en silla de manos. ¿Qué? Joven maestro, todo esto es no legalmente vinculante. Solo un acuerdo verbal. Si te cansas de ella, esta zorra, de una patada, échala a patadas. Eso es todo. Eso es verdaderamente maravilloso. Nos regiremos por tus reglas. Una unión de 2 apellidos. Requiere un certificado de matrimonio como prueba. Saca el certificado de matrimonio. Certificado de matrimonio. ¿Qué demonios es esto? Solo necesitas en él firmar y estampar tu marca. Y estarás con tu esposa. Hasta que la muerte los separe. Costumbre ignorante. Perdiendo el tiempo y parloteando. Prolijo. Certificado de matrimonio. Ahora puedes traer a la novia, ¿verdad? ¿Cuál es la prisa? Antes de dar la bienvenida a la novia, primero debes presentar el contrato de matrimonio. Un trozo de papel. Bastardo. ¿Qué es esto? Pequeño Japón. Como era de esperar, no entiendes los caracteres chinos de tu padre. Entonces actuaré como tu maestro y padre, y recitaré el texto para ti. Arrodíllate y escucha. ¿Cuál es tu posición? ¿Crees que eres digno de hacer arrodillar al joven maestro Yamamoto? Pero me acabas de prometer seguir mis reglas. ¿Qué? ¿Quieres romper el acuerdo ahora? Bien. Te complaceré. Joven maestro. Seguiré tus reglas. Quiero ver. Su excelencia. ¿Qué es lo que realmente tramas? Un único contrato de matrimonio, presentado a la corte celestial arriba, y aclarado al inframundo abajo. Cielo y tierra como testigos, sol y luna como un solo corazón. Si traicionas a esta hermosa mujer, es engañar al cielo. Y perecerás cuerpo y alma. Bienvenida la novia. La silla de manos está lista. Te lo dije hace mucho tiempo. Él ya se había preparado para traicionar a su país por gloria. Montando un espectáculo aquí. Oye. Digo. El contrato matrimonial ha sido leído. La novia ha sido invitada. Es hora de que la novia se ponga el collar de perro, ¿verdad? ¿Estás seguro de que quieres ponerle esto? Señor Yamamoto, ya te ha honrado. No seas desagradecido. Espero que no te arrepientas de tu decisión. ¿Qué clase de Venerable Celestial Swanman? Presumiendo tanto. Al final, no es solo un cobarde sin agallas. Profunda decepción, tan decepcionante. Si hubiera sabido antes que el Venerable Celestial Swanman era un inútil tan cobarde, nunca habría fletado un avión para venir a la ciudad Jin al banquete. Entre ustedes, hay un viejo dicho que dice: quien entiende los tiempos es un héroe. Creo que este Venerable Celestial es, de hecho, un héroe raro. La novia ha llegado. Novio, es hora de levantar la cortina de la silla de manos. Pon la música.
Alianza matrimonial. Los vivos, apártense. Esto es música fúnebre. Esta es música tocada para los muertos. Contrato matrimonial, música fúnebre, dote de papel. Esto es celebrar un matrimonio fantasma con una persona muerta. Si el Venerable Celestial realmente tiene la intención de casar a su discípula con música fúnebre y efigies de papel, esto es demasiado inauspicioso. Hacer una exhibición tan grandiosa no es solo para congraciarse con señor Yamamoto. Por la gloria y la riqueza. Realmente eres The film was descarado. translated Novio. and narrated by Vamos. M-Media. Bastardo. Joven maestro. ¿Qué demonios es esto? Tienes razón. Ella es, en efecto, una cosa fantasma. Los 8 caracteres están establecidos. El matrimonio fantasma está completo. A partir de hoy, tú y ella estarán unidos para siempre en el corazón. Nunca para separarse. Estás satisfecho con este gran regalo. Joven maestro. Joven maestro. Joven maestro. Susto excesivo. Llevó a un paro cardíaco. Se debe realizar RSP de inmediato. Desfibrilador. Hay un desfibrilador aquí. Maldita sea. Este japonés se asusta tan fácilmente. Todos ustedes. Será mejor que salven al joven maestro Yamamoto. De lo contrario, todos los presentes, cada uno de ustedes, tendrán que ser enterrados con él. Esto no tiene nada que ver con nosotros. Aunque tu influencia sea grande, no puede ser irrazonable. Razón. El único heredero del consorcio Yamamoto, si muere aquí, ¿crees que razonará con nosotros? Ah, claro, no es él el Venerable Celestial de la puerta mística. Él puede separar el Yin y el Yang, revertir la vida y la muerte. Rápido, haz que lo salve. Separar la vida y la muerte. Yin y Yang invertidos. Desde la antigüedad, la comunidad médica, nadie se ha atrevido a pronunciar tal jactancia. Todos, dejen de perder el tiempo. Rápido, sálvenlo. La enfermedad del diablo. No la trataré. Te dije que tu Venerable Celestial es meramente una fachada. Tus habilidades médicas fueron todas robadas de mi nación coreana del palo. Señor Park, por favor. Salva a mi joven amo. Si puede salvarlo. La recompensa del consorcio Yamamoto seguramente lo satisfará. Bien. Hoy te dejaré presenciar lo que es la verdadera y auténtica medicina oriental. Por favor. Aguja celestial médica An. Puede curar todas las dolencias. Despierta. Está despierto. Realmente está despierto. Señor Park Guk-chan, tus habilidades médicas son verdaderamente excelentes. Con solo una aguja, el efecto es inmediato. Tú meramente. Me robaste el conocimiento superficial de la acupuntura. Cambiaste su nombre. Y de verdad pensaste que no lo reconocería. Así que afirman ser las personas que, enfermos, solo beben agua de talismán. Y al tratar enfermedades, Film was solo usan translated instrumentos. and narrated by Son siquiera M-Media. dignos de nuestra noble Corea del Sur. Ni siquiera pudieron robarla y aprenderla. Así que, ¿crees que tu medicina? Porque se llama Anban. Porque el origen de la medicina Anban es nuestra nación Hu. Medicina tradicional china. Maldita sea. ¿Qué dijiste? Doctor Park, ¿qué está pasando? El pulso es caótico. No. Necesito insertar otra aguja. Joven maestro, imposible. Mi aguja celestial no puede tener ningún problema. Lo sé. Es él. Debe ser.
Él está detrás de esto. Bastardo. ¿Crees que todos aquí son tontos? Está tan lejos de nosotros. ¿Podría él posiblemente actuar a distancia? Tus propias habilidades son deficientes. Sin embargo, te atreves a presumir aquí, gracias a sus 2 agujas, tu maestro. Ahora, no vivirá más de media hora. En otra media hora, tampoco podré salvarlo. ¿Tonterías? Te lo dije. La medicina tradicional china es basura. Si 2 agujas inútiles pudieran curar enfermedades, entonces, ¿cómo podría nuestra medicina occidental, posiblemente, dominar el mundo? Entonces tú, déjame ver el poder divino de tu medicina occidental. Este es mi último logro de investigación. Puedes entenderlo como un suero mejorado. No solo puede tratar el 90% de las enfermedades, sino también permitir que las personas vivan hasta 300 años. Esta medicina puede otorgar longevidad. La investigación de la profesora Scarlett probablemente es suficiente para ganar el premio Nobel de este año. Premio Nobel. Este es el máximo galardón en todos los campos. Parece que la profesora Scarlett realmente tiene profundidades ocultas. Aunque no sé los ingredientes de su poción. Sí sé que su cuerpo actual no puede soportarlo en absoluto. No creas que, solo porque conoces unos cuantos remedios caseros inútiles, tienes derecho a comentar sobre la autoridad de la medicina occidental aquí, joven maestro. Joven maestro. Dame un poco. Agua. Iré a buscar un poco. No dijiste, el cuerpo de mi joven maestro no podría resistirlo. Mira, el cuerpo de mi joven maestro no solo puede resistirlo. Bajo el tratamiento de la doctora Scarlett, ha despertado con éxito. Agua. Aquí está el agua. Park Kuk-chan. Esa aguja acaba de activar el corazón a la fuerza, alterando los 5 elementos. La aguja de Scarlett ha aumentado aún más la carga de los órganos internos. Ahora, incluso si bebe una taza de agua fría, también le quitará la vida. Descarado. Sus órganos internos están perfectamente bien. Ya veo. Solo quieres desacreditar nuestra medicina occidental. Exacto. Ha llegado a este punto. Y sigues aquí difundiendo rumores engañosos. Déjame decirte, una vez que mi joven maestro se recupere, yo personalmente te enviaré a encontrarte con Yama. The film was Joven maestro, translated joven maestro. and narrated by M Media. Joven maestro. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está escupiendo sangre? Esto no debería estar pasando. Mi inyección ha sido sometida a decenas de miles de ensayos en humanos. ¿Cómo podría haber un problema? ¿Esto es científico? Joven maestro. Oh, Dios mío. Realmente es como dijo este Venerable Celestial. Completamente exacto. Parece que el Venerable Celestial Swanman es de hecho digno de su reputación. Venerable Celestial, por favor usa tus agujas de 9 dragones Swanman de nuevo. De hecho, puedo salvarlo. Pero es así como tú pides ayuda. Mientras pueda salvar a mi joven maestro, puedo garantizar que todo lo que sucedió antes de hoy será completamente olvidado. Él insultó a Miss One-Man y acosó a mi nación. ¿Oh? ¿Cómo puede un simple cancelado ser suficiente para resolver esto? Estos traidores de la familia de tu discípulo, puedes encargarte de todos ellos. No es suficiente. ¿Quién te crees que eres? ¿Qué derecho tienes a decidir por el joven maestro Yamamoto? ¿Qué hora es ahora? No puedes ver con claridad. Si quieres salvar al joven maestro, entonces arrodíllate rápidamente. Ustedes dos quieren decir que ninguno de ustedes puede hacerlo. Él tampoco puede. Y ella tampoco puede. Parece que todavía tengo que ser yo, el Venerable Celestial Swanman. Por favor, Venerable Celestial, actúa.
Por favor, Venerable Celestial, haz tu movimiento. Por favor, venerable celestial, haz tu movimiento. Todos ustedes, ¿de verdad van a dejar que este falso actúe? ¿Quién eres? ¿Qué quieres decir al decir eso? Dices que es un farsante. ¿Tienes alguna prueba? Porque yo soy el verdadero Venerable Celestial Swanman. ¿Sabes qué tipo de ocasión es esta? Creo que estás cansado de vivir. El Venerable Celestial está aquí. ¿Cómo te atreves a actuar salvajemente aquí? Acabas de decir, ¿quién es falso? ¿A quién me refiero? Por supuesto, es él. ¿Te atreves a decir que es un farsante? ¡Qué audacia! Lo que acaba de usar era claramente la auténtica técnica de acupuntura Swanman. Exacto, las agujas voladoras Swanman. Eso no es algo que cualquiera pueda realizar. ¿Sabes qué? Hacerse pasar por un Venerable Celestial es un delito capital. ¿De dónde salió este lunático? Soltando tonterías aquí. Guardias, mátenlo a palos y luego échenlo. No retrasen al Venerable Celestial para tratar la enfermedad de mi señor Yamamoto. ¿Quieres mi vida? Ustedes, ciegos e ignorantes tontos, que reconocen al Venerable Celestial al azar, merecen morir. Debería ser tú. ¿Cómo puede él también conocer esta técnica de acupuntura? ¿Realmente te atreves, frente al Venerable Celestial, a hacer un movimiento, desacatando la ley? Debería ser sometido al desmembramiento lento y ser despedazado por 5 caballos. Él es solo un impostor. Hice un movimiento delante de él. ¿Qué puede hacerme? Espera. Lo que acabas de usar también era una técnica de acupuntura Swanman. Así es. El segundo maestro Bai todavía tiene buena perspicacia. Él es solo un impostor. Y yo soy el verdadero Venerable Celestial Swanman, al 100%. Este tipo también sabe de agujas voladoras. Parece que no es fácil de tratar. Necesito ganar tiempo, hasta que lleguen los refuerzos de Bailu. ¿Crees que con solo lanzar un par de agujas, eres el Venerable Celestial Swanman? Dices que no soy el Venerable Celestial Swanman. Entonces tienes alguna prueba. ¿Sabes? Las consecuencias de ofender a un Venerable Celestial. ¿Cuáles son? Fingiendo. Sigue fingiendo. Debes recordar absolutamente tu apariencia actual. Tú. Será mejor que presentes pruebas. De lo contrario, el precio que pagarás no podrás soportarlo. Sello del cielo profundo. Sello del cielo profundo. Oh, Dios mío. Este es el legendario sello del cielo profundo Swanman. Esto es algo que no se muestra fácilmente a otros. Un artefacto sagrado. Así es. Este sello del cielo profundo, solo los venerables celestiales sucesivos pueden poseer. Ver el sello es como ver al maestro de secta. Ahora el sello está en mi mano. Dime tú. ¿Quién es él? ¿Y yo? ¿Quién soy yo? Eres falso. Todos. Únanse a mí para inclinarse ante el verdadero Venerable Celestial Swanman. ¿Por qué sigue aquí? Esta cosa rota. Bailu y el Venerable Celestial. Nunca me lo dijeron. Bailu, no dijiste que me cubrirías. ¿Dónde estás? Él no es el Venerable Celestial Swanman. Pero él vio claramente el problema del joven maestro Yamamoto. Joven maestro Yamamoto, en este estado medio muerto. Creo que todos los presentes pueden ver fácilmente dónde reside el problema, ¿verdad? Esto no puede ser, ¿verdad? Él, un simple, que ni siquiera tiene licencia médica, un inútil, se atreve a suplantar al Venerable Celestial. Swanman es el número 1 bajo el cielo, en medicina. Si no tengo una licencia médica, entonces ¿quién es digno de tener una? Chico, solo sigue con la farsa. Sigue fingiendo aquí. No he hecho un movimiento en mucho tiempo. Así que eres un estafador. No importa, no hay necesidad de molestarse con una persona tan insignificante. Yo, el Venerable Celestial Swanman, puedo revertir el yin y el yang y determinar la vida y la muerte. Hoy les mostraré a todos la verdadera técnica de acupuntura Swanman.
Joven maestro, finalmente estás despierto. ¿Qué? Vi claramente. A mi bisabuela. Yo. En realidad estoy vivo. ¿Qué? ¿Realmente lo salvó? Entonces solo hay una verdad. Él es el legendario Venerable Celestial Swanman. Verdadero. Señor. Muchas gracias. Venerable Celestial. En efecto, sus habilidades médicas son divinas. Tú, impostor. ¿Qué más tienes que decir? Si no actúa ahora, en el tiempo que tarda en quemarse una varilla de incienso, seguramente morirá. Bastardo. ¿Cómo te atreves a maldecir a mi joven maestro? Bastardo. ¿Cómo se atreven todos? Originalmente te consideré el Venerable Celestial Swanman. Por eso te di algo de respeto. Inesperadamente, te atreviste a burlarte de este joven maestro. Guardias, arrastradlo fuera. Y que lo desmiembren con 5 caballos. ¿Quién dijo que mi maestro es falso? Por fin estás aquí. La señorita Bai de la familia Bai está aquí. Ella es una discípula Swanman. Así es. Entonces, ¿por qué llamaría a ella, a este impostor? Maestro. Señorita Bai. Como discípula Swanman. Debes reconocer esto, ¿verdad? Sello del cielo profundo. Ver el sello es como ver al Venerable Celestial. ¿Por qué no te inclinas? Inclínate. Tú, un traidor, expulsado por Xuanmen. ¿Cómo te atreves a ser tan presuntuoso? ¿Qué quieres decir con eso? Todos, quizás no sepan, que esta persona fue una vez un anciano de nuestro Xuanmen, pero violó repetidamente las reglas de la secta y no mostró remordimiento. Hace mucho tiempo fue por mi maestro, expulsado de Xuanmen. La señorita Bai quiere decir que él está suplantando al Venerable Celestial. Exacto, como discípulo interno del Venerable Celestial. ¿Cómo podría yo estar equivocado? Guardias, tomen a este traidor y sométanlo. Espera un momento. Mi querida esposa. Quizás no sepas. Fue esta persona hace un momento quien causó un alboroto en nuestra boda. Ahora tú, ¿por qué lo defiendes? Si no me hubieras secuestrado, ¿cómo podría yo casarme contigo? Si no fuera por la aparición del maestro a tiempo, mi familia Bai habría estado condenada para siempre. Así que así es. Entiendo. No querías casarte conmigo, así que invitaste deliberadamente a un actor para hacerme quedar en ridículo. Casi me envías a encontrarme con el emperador celestial. Entonces las palabras de la señorita Bai tampoco son creíbles. Para escapar del matrimonio, incluso te atreviste a buscar a alguien para que suplantara a tu propio maestro. Esto es simplemente indignante. Ya que no me crees. Mira lo que es esto. ¿Qué es esto? Esta es la secta Xuanmen. Este anillo reúne las técnicas de cultivo de todos los líderes de secta pasados de la secta Xuanmen. ¿Quién sabe si este anillo es real o falso? Maestro, que vean el poder de esta secta Xuanmen. Yo tampoco sé cómo. Técnica de cultivación de nivel celestial. Refinamiento espiritual de los 9 calderos. Cultivarlo puede otorgar 100 años de cultivación, incluso el del ancestro. El gran arte de succión estelar está aquí. Y el arma divina suprema. El pincel del juez Jin Yan. Esto es increíble. Muy bien. Incluso el sutra de los 40. Y 2 capítulos está aquí. Esto es, ¿cuánto valen estos? Mi técnica de cultivo todavía no puede desatar ni siquiera una 10.000ª parte del poder de este anillo. Él debe ser el verdadero venerado celestial. Cierto, canalla audaz. ¿Cómo te atreves a robar mi secta Swanman? Sí. Debe haberlo robado. Robar. Mi maestro nunca suelta su anillo. ¿Crees que alguien se atrevería a robarle? Sin embargo, este sello del cielo profundo se encuentra en el salón principal de la secta Xuanmen. Si alguien con malas intenciones quiere tomarlo, ciertamente puede. Así es. Este sello del cielo profundo no tiene poder mágico. Pero el poder divino del anillo es difícil de falsificar.
Por lo tanto, el que sostiene el sello debe ser falso. ¿Quién dice que este sello del cielo profundo es falso? Una gota de la sangre del venerado celestial sobre él puede activar el ki verdadero dentro del sello, haciendo que emita una luz azul. ¿Quién es real y quién es falso? Una prueba lo dirá. Afirma ser el venerado celestial de Swanman. ¿Te atreves a derramar tu sangre para probar tu identidad? Exacto. Si puedes activar este sello del cielo profundo, entonces yo, este anciano, moriré de buena gana. ¿Te atreves? Ya he recibido la herencia del Venerable Celestial, así que mi sangre ciertamente no será un problema, ¿verdad? ¿Qué hay que temer? El sello del cielo profundo solo reconoce al venerado celestial, conferido formalmente por la secta Swanman, incluso si el anterior venerado celestial transmitió personalmente el puesto. Sin la ceremonia de investidura formal de la secta Swanman, aún no puede ser activado. Venerado celestial, ¿por qué sigues dudando? Las cosas de tus Swanman. Y no te atreves a intentarlo. ¿Será que realmente eres falso? Soy el Venerable Celestial Swanman, porque tendría que demostrarlo con sangre. Creo que no te atreves, ¿verdad? ¿Cómo te atreves? Mi maestro es el venerable celestial de Xuanmen, de noble estatus. ¿Cómo podría él, por el bien de, hacer creer a este grupo de hormigas, herir su cuerpo sagrado? Creo que todos ustedes no quieren vivir más. Todos los presentes hoy, todas son figuras de familias poderosas. Si no das una explicación, no sería apropiado, ¿verdad? Así es, den una explicación. Así es, da una explicación. Oye, tú debes derramar. Y si no lo haces, aún así debes derramar. Alguien. Me gustaría ver quién de ustedes se atreve a tocarlo. No se atreve a derramar sangre. Eso es porque tiene miedo de ser expuesto en público, como seguirá usando el nombre de este anciano para continuar su engaño en el futuro. Sin embargo, tú no te atreves a derramar sangre. Pero yo sí me atrevo. Esto es imposible. Este sello del cielo profundo, solo la sangre del maestro puede activarlo. ¿Cómo es esto posible? Debe haber hecho algo con su mano. Hizo algún truco. La evidencia es irrefutable. Tú derramas. ¿Cómo más quieres discutir? Oh, Dios mío, este sello tallado en una piedra rota, ¿cómo puede realmente brillar? ¿Podría este viejo realmente ser un Venerable Celestial? No debería ser así. Dañar intencionalmente al joven maestro del consorcio Occidental, suplantando a nuestro Venerable Celestial Swanman Oriental. Realmente eres algo, chico. De una sola vez, has ofendido al mundo entero. Si te arrodillas ahora y me das el anillo, aún puedo perdonar vuestras dos vidas de perro. Así es. Entreguen la secta Xuanmen. Y díganos cómo usarlo. ¿Qué es? Dentro hay miles de armas y decenas de miles de técnicas de cultivo. Todas ellas fueron robadas de nuestra Corea del Sur. Date prisa y devuélvemelas. Así que hoy todos ustedes vinieron por la secta Swanman. Y M.R. Deja de darte eris aquí. Si realmente quieres salvar a alguien, entonces toma rápidamente ese anillo roto y tráelo. Y entrégaselo al joven maestro Yamamoto. Solo entonces la familia Bai podrá ser salvada. Parece que hoy no estás dispuesto a entregar este anillo. La secta Xuanmen contiene técnicas de cultivo supremas. Una vez entregadas, estará en peligro precario. Ridículo. Todavía te demoras cuando la muerte es inminente. Hoy, nadie puede salvarte. ¿Será que ni siquiera Tangyu no los tomas en serio? ¿Qué? Tenyu. Ella es nuestra diosa de la guerra número 1. Ella también es mi segunda hermana mayor. Presuntuoso. La diosa de la guerra número 1 de la nación Hu ha custodiado el reino del sur durante muchos años, con inmenso poder. Incluso fue enfeudada por el rey, gestionando el reino del sur. Como podría estar a tu entera disposición. Exacto. Tenyu guarda el reino del sur, noble como un dios de la guerra, porque ella, por ti,
intervendría en este asunto de la familia Bai. 3 minutos. Definitivamente llegará. Es ampliamente conocido que el dios de la guerra es imparcial y desinteresado, poseyendo noble rectitud. Si ella supiera que encontraste a alguien para suplantar al venerado celestial, engañando a tu maestro y traicionando a tus ancestros, ustedes dos, ambos morirán. ¡Qué buen espectáculo! Parece que su venerado celestial es meramente famoso de nombre, para dejar que estos dos, un vil parlanchín, vivir tanto tiempo. Parece que realmente no derramarás lágrimas hasta que veas el ataúd. Pero no importa. Te dejaré experimentar lo que la desesperación es. Traigan mi cañón italiano. Súbanlo. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es este el legendario cañón Orochi. 2 disparos pueden destruir una ciudad. Cañón Orochi. Cañón Orochi disparando al unísono, aplanando montañas y ríos. Hoy, tú, este falso venerable celestial, seguramente morirás. Ni siquiera Jesús puede salvarte. Yo lo dije. Fuego. Me gustaría ver quién se atreve a hacer un movimiento. Bienvenido, Dios de la Guerra, a tu llegada. Saludos, Dios de la Guerra. Ahora que el Dios de la Guerra ha llegado, ustedes dos solo morirán. Una muerte más miserable. Solo espera y verás. No sabes lo que te conviene. ¿Qué estás haciendo? Diosa de la Guerra, quizás no sepas, pero hoy es la boda del joven maestro Yamamoto. Sin embargo, una rata apareció aquí, suplantando al venerable celestial. Incluso afirmó ser tu maestro. Suplantando al venerable celestial. Exacto, es él. Así que, dime tú, ¿quién es el verdadero? ¿Y quién es el falso? Él es naturalmente falso. Él es real. En efecto, lo real no puede ser falsificado, y lo falso no puede ser real. Estos dos se meterán en problemas. Nunca he visto al dios de la guerra tan enfurecido, un experto dios de la guerra. Es realmente aterrador hasta este punto. Tan Yu, dios de la guerra de Chennan. Saludos, maestro. ¿Cómo te atreves a herir gravemente al venerable celestial? ¿Qué clase de venerable celestial es él? Es porque todos y cada uno de ustedes son ciegos y necios, permitiendo que un falso venerable celestial los engañe por tanto tiempo. Imposible. Él conoce la técnica de acupuntura Swanman y puede activar el sello del cielo profundo. ¿Cómo podría ser falso? ¿Qué está pasando? Maestro. Llego tarde. Con todas estas cosas sucediendo, ¿cómo deberían estas personas ser tratadas? En efecto. Ahora entiendo. Esto es lo que ustedes llaman usurpar el trono. ¿Qué quieres decir con eso? Déjenme decirles. Estos dos conspiraron para elevar a esta persona al poder. Su objetivo es controlar el Swanman. Tenyu, ¿cómo te atreves? ¿De verdad te atreviste a confabular con Bai Lu? Una persona así, para suplantarme. Estás intentando rebelarte. ¡Qué audacia! Diosa de la guerra Tenyu. No estarás pensando en usar a este inútil para suplantar al venerable celestial, tomar el control de los Swanman y desafiar al señor de la nación, ¿verdad? ¿Tonterías? ¿Qué eres tú? ¿Cómo te atreves a cuestionar a este dios de la guerra? Soy verdaderamente leal al señor de la nación. ¿Qué derecho tienes a calumniarme? Entonces, ¿por qué heriste al venerable celestial? ¿Y por qué proteges a esta persona? Solo quieres rebelarte. Si no fuera por mi joven maestro, exponiéndolo a tiempo, nosotros seguiríamos en la oscuridad. Tenyu, este impostor que encontraste es bastante bueno fingiendo. No solo conoce algunos movimientos de mi técnica de aguja, sino que también robó mi secta Swanman.
Si no tuviera este sello del cielo profundo, engañaron al mundo y robaron mi reputación. ¿Tonterías? Esto. El Venerable Celestial ha muerto. Asesinaste al Venerable Celestial de Swanman. Asesinaste a tu propio maestro. Eres el mayor pecador. En este mundo. ¿Se acabó? Hoy, realmente. Han provocado un nido de avispas. Mataste al Venerable Celestial. Y enfureciste al Señor de la Nación. Todos los presentes serán implicados. Ustedes realmente disfrutan las luchas internas. Cuando regrese, debo escribir este asunto en un libro y hacerlo público. Su Swanman será destruido. Todos ustedes se convertirán en el hazmerreír del mundo entero. Joven maestro Yamamoto debe testificar por nosotros. Ella fue quien mató al Venerable Celestial. No tiene nada que ver con nosotros. No se preocupen. Definitivamente lo haré. Testificar por The ustedes. film was translated No and solo testificar. narrated by M Media. También puedo ayudarlos a matar a esta persona. Joven maestro, te lo ruego, ayúdanos a matar a esta persona. Sálvanos. Joven maestro Yamamoto, debe testificar por nosotros. ¿De acuerdo? ¿Y ustedes? Rogamos al joven maestro Yamamoto Le rogamos al joven maestro Yamamoto que nos eche una mano. que nos eche una mano. ¿Es real o falso? Una prueba lo dirá. Calumniar al venerable celestial. Tu crimen merece la muerte. ¿Qué? Discípulo jefe de Xuanmen, Xusiya, saluda al maestro. Sushiya, ¿qué estás haciendo? También has sido sobornado por ellos. Todos. Soy el discípulo jefe de Xuanmen. Xusiya, yo mismo fui testigo de cómo este traidor, desde el gran salón de Mixuanmen, robaba el sello del cielo profundo, y lo rastreé hasta aquí, únicamente para defender las reglas de nuestra secta. ¿Cómo pruebas que lo que dices es verdad? Hasta donde sé. En la persona de este traidor, debe haber escondido algo que pueda activar el sello del cielo profundo. Todos, por favor, miren. ¿Qué es esto? Esta es la sangre del venerado celestial. Este traidor debe haber usado este objeto para engañarlos a todos. Dices que es la sangre del Venerable Celestial y lo es. ¿Cómo lo pruebas? Esto. ¿Qué está pasando exactamente aquí? Podría ser que el que acaba de matar era falso. Este tipo es verdaderamente el Venerable Celestial. ¿Se acabó? Justo ahora, ofendimos al verdadero Venerable Celestial. Ahora, estamos muertos con seguridad. Ciego de juicio, y calumniando a la venerable celestial, arrodíllate y confiesa rápido. Bastardo. Bueno, ya que puedes probar que él es falso. Entonces, ¿cómo pruebas? Él es real. ¿Qué tiene de difícil eso? Una prueba lo dirá. Maestro. Solo déjalos abrir los ojos. Hermana mayor, ¿qué estás haciendo? Hermana menor, las acciones de mi secta Xuanmen siempre han sido irreprochables, ya que ellos disputan la identidad del maestro. Debemos hacer una aclaración. ¿Qué es irreprochable? Shiya. Estás cuestionando a este Venerable. Este discípulo no se atreve. The film was Ella no se atreve. translated and Yo sí me narrated atrevo. by M Media. Hoy es el día de gran celebración del consorcio Yamamoto, inesperadamente arruinado por unos cuantos de ustedes. Además, todos los presentes ahora son figuras prominentes de familias influyentes. Sin una explicación, no voy a dejar que este asunto quede así. Ridículo. Mi secta Xuanmen, ¿qué explicación necesita darte?
Hermana menor, no puedes decir eso. La gran ceremonia de investidura del Señor de la Nación es inminente. Si este asunto llega a oídos del Señor de la Nación y es usado por individuos malintencionados, dicen que Xuanmen adula a superiores y oprime a inferiores, y abusa de otros con poder, podría dañar la reputación de nuestra secta Xuanmen y provocar la destrucción total. Exacto, el Señor de la Nación estos últimos años ha desconfiado bastante de nuestra secta Xuanmen. Este asunto no debe tomarse a la ligera. Entonces, quiere decir la hermana Tang que el maestro también necesita someterse a un análisis de sangre. El maestro es real. Entonces, ¿qué daño hay en una prueba? Hermana menor Bailu, pero has estado poniendo todo tipo de excusas. ¿Cuáles son tus intenciones? Tura, Ambas de nuestras hermanas mayores han estado de acuerdo. ¿Todavía vas a objetar? Todos. Hoy. Era originalmente el día de la boda de Ichiro Yamamoto. Inesperadamente, ha estallado tal escena. Como la obra del rey mono verdadero y falso. Si fuera cualquier otra persona, no importaría mucho. Sin embargo, este asunto concierne al venerable celestial Xuanmen. Supongo que todos los presentes no estarían de acuerdo en dejar que el estimado venerable celestial de su nación sea sometido a tal farsa. Así es. ¿Cuál es el estatus del venerable celestial? Todo debería ser revelado, para que todos puedan ver claramente. Exacto. Es más, amigos de varias naciones están reunidos aquí hoy. No podemos dejar que se burlen de nosotros. Maestro, si no puedes hacer que se callen, y este asunto llega al Señor de la Nación, podría ser un crimen de engañar al soberano. Pedimos al venerado celestial que verifique su verdadera identidad. Así es. Le pedimos al venerable celestial que verifique su verdadera identidad. Por favor, venerable celestial, verifique su verdadera identidad. Por favor, venerable celestial, verifique su verdadera identidad. Le pedimos al venerable celestial que verifique su verdadera identidad. Por favor, venerable celestial, verifique su verdadera identidad. Por favor, venerable celestial, verifique su verdadera identidad. Por favor, maestro, verifique su verdadera identidad. Maldita sea, como pudieron las cosas llegar a esto, tal como están las cosas. Solo podemos esperar que este sello del cielo profundo reconozca el cultivo del venerable celestial, y no el linaje del venerable celestial. Si no está ahí, entonces no está. The film was translated and narrated by M Media. Así que así es. Como era de esperar, no hay reacción. Así que realmente eres un impostor. De acuerdo. De hecho, están jugando con nosotros aquí. Usted verdaderamente no es el maestro. Tu grupo de discípulos ni siquiera pueden saber si su propio maestro es un impostor. Es verdaderamente ridículo. Como no iban a darse cuenta. Creo que en realidad están codiciando la fundación de Xuanmen, conspirando contra Xuanmen y esos tesoros y riquezas heredados de 1000 años. Coludieron para matar al venerable celestial. Encontraron a un inútil para suplantarlo aquí. Y así, hacer pasar lo falso por verdadero. El digno venerable celestial Xuanmen ahora ha muerto a manos de sus propios discípulos. ¡Qué broma! Dios mío. Pensé que podría contender con su venerable celestial y competir. Parece que esto es simplemente no digno de mención. Ustedes, miserables vil cobardes, realmente han avergonzado a nuestra nación Hu. Joven maestro, por favor, tome las riendas de la situación. No. Creo que los discípulos del venerable celestial Xuanmen, que están cerca, son bastante atractivos. Qué lástima matarlos. No puedo soportarlo. ¿Por qué no? Me divierto un poco con ellos. Me gustaría ver quién de ustedes se atreve. Tú, falso venerable celestial, frente al cañón Yamata no Orochi del joven maestro Yamamoto. Cañón Yamata no Orochi, todavía te atreves aquí a decir tonterías. Estás buscando la muerte, bastardo. Fuego al cañón, fuego al cañón. Tu cañón Yamata no Orochi no es nada especial. Terminemos con esto. ¿Qué está pasando? ¿Yo? ¿Qué está pasando? ¡Ay! Dios mío, ¿qué demonios está pasando? Como perdí de repente todo mi poder espiritual. Están sintiendo ahora que sus piernas se vuelven gelatina. Sus extremidades están débiles. Es inútil. Todos los presentes han sido envenenados por nosotros. Este es el último gas tóxico.
desarrollado por nuestra facción occidental. No hay antídoto. No malgasten sus esfuerzos. Simplemente ríndanse. Perra. Tú, mujer miserable. Esta noche has ayudado a ese tipo en todo. Ahora yo te ayudaré. Yamamoto. No vayas demasiado lejos. Demasiado lejos. Dios de la guerra de la nación Hu. Has estado estacionado en otro lugar durante años. Eso significa que no has sido desflorada por este impostor todavía. ¿Qué dijiste? Eso es verdaderamente maravilloso. Solo pensarlo me llena de placer. No lo esperabas. Estas manos que han tomado incontables vidas, manchadas de sangre. Al tacto. Otra. Ves tan perfecto. Dime. ¿Qué quieres? Puedo darte cualquier cosa. Mujer inmunda. Si no, te quedas conmigo en la cama hoy. Entonces solo podrás quedarte en este suelo. Lo has pensado bien. ¿Y ustedes? Mientras ustedes pocos, obedientemente, me acompañen a la cámara nupcial. Puedo ser misericordioso y perdonarles la vida. Bastardo. Entonces, antes de que entre en la cámara nupcial, no debería matar primero a un bueno para nada. Para animar las cosas. Lo siento. Todavía no puedes morir. Quiero que veas con tus propios ojos cómo juego con tus mujeres. Y luego matar a tus compatriotas. Joven maestro Yamamoto, estoy dispuesto a servirle diligentemente. ¿Quieres mujeres o dinero? Con tal de que me dejes ir. Las haceré con ambas manos. Joven maestro, soy tu propia carne y sangre. Aunque no salves a otros, debes salvarme a mí primero. Todo es tu culpa, inútil. Por enfurecer al señor Yamamoto, te aconsejo que expíes rápidamente tus pecados con la muerte. No nos impliques y nos hagas morir contigo. Es precisamente porque hay perros falderos como tú, que gente como Yamamoto invade nuestro país con tanta facilidad. Como un hombre digno de la nación. Mientras me quede un aliento, no me inclinaré ante escoria como tú. ¿Quieres ser un héroe ahora? ¿Con qué derecho? Solo con tú. Impotente. Puño. Ustedes, los llamados hombres de la nación. No. Scarlett. Hoy te daré un festín para tus ojos. Yete y dejaré V y R, el poder de nuestros grandes hombres japoneses. Invadiendo nuestro territorio. Humillando a nuestros compatriotas. Un hombre puede ser asesinado, pero no humillado. Mi sangre es realmente útil. En el pasado, dije que dominar completamente las agujas del dragón de 9 Swanman es convertirse en un verdadero venerado celestial Swanman. Ahora, con los 9 dragones en su lugar, todo en Swanman te servirá como maestro. Venerable celestial. A sus puestos. No. Porque ya no estoy mareado.
Y la sensación anterior de debilidad también se ha ido. Imposible. Este es un gas venenoso que yo especialmente. Prepárense, agente de la Nación U. Formulé. No tiene ningún antídoto. Y ninguna forma de romperlo. Entiendo. Estimulante. Deben haber usado algún tipo de estimulante. Una sobredosis de estimulante. De hecho, puede crear la ilusión de que el gas venenoso ha sido neutralizado. Hombres enfermos ignorantes de Asia Oriental, ¿de verdad crees que este estimulante puede neutralizar realmente tu veneno? Si hubieran esperado a que el veneno hiciera efecto, quizás un pequeño número de ustedes podrían haber sobrevivido en un estado de parálisis total. Apenas habrían sobrevivido, pero ahora, el estimulante solo hará que absorban el gas venenoso más rápido. Una vez que el efecto de la droga desaparezca, todos ustedes morirán. ¿Qué? ¿Qué? No quiero morir. No quiero morir. Sello del cielo profundo de Xuanmen. Arriba, puede suprimir el destino de montañas y ríos. Abajo, puede disipar plagas y espíritus malignos. Un mero veneno mortal. Puede ser fácilmente eliminado. Venerable Celestial. Venerable Celestial, sálvame. Venerado Celestial, sálvame. Venerado Celestial. Mi digno arte médico. Transmitido por 1000 años, es vasto y profundo. Como pueden entenderlo ustedes dos, perros falderos extranjeros. Tenyo, El discípulo está aquí. tomando a la población como rehén y envenenándolos públicamente. ¿Qué crimen mereces? Por sus crímenes. Merecen la muerte. Mereces la muerte. Creo que te estás comportando como un cerdo. Estás adicto a ello, ¿verdad? Déjame decirte, soy el consorcio Yamamoto. Único heredero. Me gustaría ver. ¿Quién se atreve a tocarme? Incluso si confías en tu poderoso tesoro, ¿qué puedes hacer? ¿Te atreves a tocarme? Park Wook-sang es el estimado invitado del joven maestro Yamamoto. ¿Cómo te atreves a ponerle las manos encima? Estimado invitado. Insultando a Miss Wanman. Interrumpiéndome. Por no hablar de esto. Estimado invitado de un pequeño Japón. Incluso si fuera él. Aún así lo mataría sin dudarlo. No puedes matarme. Soy el consorcio Yamamoto. Único heredero. Incluso si me matas. Todo el consorcio Yamamoto no te dejará ir. Envenenamiento público, asesinato de civiles, todos son crímenes graves. Un simple Zaibatsu todavía cree que puede sacudir las normas de nuestra nación. The film was translated and narrated by M Media. Llega el decreto imperial. Venerado Celestial Swanman, arrodíllate y recibe el decreto. Decreto imperial. El venerado celestial Swanman solo se inclina ante el patriarca, y no se arrodilla ante el Hijo del Cielo. Maldita sea, eso es realmente dominante. Swanman Jinchen escucha respetuosamente el edicto sagrado. Frente al Señor de la Nación, ¿por qué no te arrodillas? Mis discípulos de Swanman, desde la antigüedad, no se inclinan ante los dioses, y no se arrodillan ante los gobernantes. Faltas el respeto al soberano. Estás desafiando al Señor de la Nación. Los discípulos de Xuanmen tienen un permiso imperial. ¿Siempre ha sido así desde tiempos antiguos? ¿Cómo se puede faltar el respeto al Señor de la Nación? Por el mandato del cielo, el Señor de la Nación decreta que el venerado celestial Swanman, curando a los enfermos y salvando el mundo, con el mundo en su corazón, deberá, a partir de mañana, celebrar una ceremonia de enfeudamiento. Por la presente se le concede un pergamino de hierro de indulto, y se le enfeuda como asesor imperial de primer rango. Por orden imperial. Un pergamino de hierro de indulto. Esto es un medallón de exención de muerte. ¿No escuchaste? El Señor de la Nación declara que mañana el Señor de la Nación enfeudará personalmente al venerado celestial como el asesor imperial de primer rango. Esa es una posición por debajo de una persona y por encima de 10.000. Es un estatus exaltado, en la cúspide del poder. Imposible. Absolutamente imposible. Él es solo un desperdicio de bajo nivel. Ni siquiera eres capaz de proteger a tu propia esposa. Alguien que ni siquiera puede comprar una casa sin pedir dinero prestado, un completo fracaso. Él solo tuvo un poco de suerte, eso es todo. ¿Cómo puede él simplemente dispararse al éxito?
gritando y vociferando. ¿Qué es esto? Guardias. Llévenselo por este humilde servidor. Imposible. Imposible. Venerado celestial Swanman, el señor de la nación ya sabe que Yamamoto de Japón secuestró a residentes de la nación Hu, poniendo en peligro su seguridad de la nación Hu. Este humilde servidor se los llevará a todos. No tiene objeciones, ¿verdad? Dado que es la voluntad del Señor de la Nación, naturalmente no tengo objeciones. Creo que el Señor de la Nación ciertamente los castigará severamente. Señor, no crea que... Mi digno consorcio Yamamoto solo tiene medios tan limitados. Te lo dije hace mucho tiempo. Si no hago un movimiento, seguramente morirá. Maldita sea. Me estás maltratando. Quiero un abogado. Sobrino político, por el bien de Chaoru. Por favor, déjame ir. Definitivamente. Cambiaré mi vida. Empezar de nuevo. Solo sabes que tu muerte es inminente. Y solo tienes miedo de morir, eso es todo. Por favor, déjame ir. Realmente sé que me equivoqué. Maestra. Jiang Chen, gracias. Agradecerme porque no te lo dije. Para el ascenso y la caída del mundo, cada hombre común. Maestro. Ahora que el asunto Yamamoto ha sido resuelto. A continuación, ¿no deberías también ayudar a tu discípulo a revisar mi cuerpo? Oye, no te derrumbes. Nunca antes ha existido el puesto de asesor imperial. Nunca pensé que en mi vida sería testigo de la unción del asesor imperial. Este es verdaderamente un puesto solo superado por una persona. Un estatus que alcanza el cielo por encima de decenas de miles de otros. Comparado con el consejero imperial, en realidad tengo más curiosidad por el venerable celestial Xuanmen, que está a punto de convertirse en el consejero imperial. He oído algo sobre él. Solía ser solo un médico de pueblo de las montañas. Ay, no sé por qué. Su reputación creció más y más. No hace mucho, incluso hubo rumores sobre él. Tener la superpotencia de resucitar a los muertos. Simplemente ridículo. Revivir a los muertos. ¿Por qué no dices simplemente que es un inmortal descendido a la tierra? O la reencarnación del emperador celestial. En mi opinión, no es más que un intrigante, un fraude que pretende ser divino. Si es un charlatán, no lo sé. Pero este venerable celestial acaba de hacer algo grande. Por sí mismo, ofendió sucesivamente tanto a los orientales como a los occidentales, autoridades médicas. Incluso cometió un asesinato públicamente. Le quitó la vida al médico nacional de Corea del Sur, Park Go-chan. ¿Qué? Ese era un médico de nivel de Tesoro Nacional de Corea del Sur. Salvó a innumerables dignatarios en Corea del Sur, e incluso en todo el Oriente. ¿Era una figura de renombre? ¿Cómo se atrevía el venerable celestial? ¿Por qué no me atrevería? Park Guk-chan ayudó a Yamamoto a ignorar las vidas humanas y a causar caos. No debería haber sido ejecutado en el acto. Como advertencia para los demás. ¿Qué eres tú? Un digno médico nacional de un país. Tú, un don nadie, ¿tienes derecho a opinar? Incluso si Park Guk-chan causó problemas aquí, el venerable celestial cometió violencia públicamente, lo cual es un desacato a la ley y un abuso de la justicia privada. Ayudar a Yamamoto a envenenar públicamente a la gente. Todos esos actos merecen la ejecución, como en tu boca. Se convirtió en desprecio por la ley. Todos esos actos merecen la ejecución. El médico nacional de Corea del Sur es un funcionario de alto rango de una nación extranjera. En mi territorio. Incluso si un monarca extranjero llegara en persona, aún tendrían que acatar las leyes de nuestra nación, ¿no? Las leyes son solo para los ciudadanos. Los extranjeros disfrutan de privilegios especiales para mostrar el talante de nuestra nación Hu. Aunque los amigos extranjeros viajen incansablemente, viniendo de miles de li de distancia, nuestros ciudadanos deberían recibirlos con buen vino y hermosas compañeras. Es más, quien vino era un alto funcionario de una nación extranjera. Aunque cometiera violencia públicamente, debió haber una razón. Debe haber sido ese maldito venerable celestial, quien ofendió al médico nacional de Corea del Sur de antemano, lo que causó que esa estimada persona infringiera la ley sin intención. Por el contrario, fue el venerable celestial, quien abusó de la ley para ejecutar a alguien. Es simplemente ilegal. ¿A quién el venerable celestial mató?
No fue solo el médico nacional de Corea del Sur, Park Gok-chan. Es de una de las 3 grandes familias de la capital. El jefe de la familia Ye. Increíble, las 3 grandes familias de la capital imperial, controlando la economía de la nación U. Entre ellas, la influencia de la familia Ye supera con creces a las otras 2 familias. Patriarca Ye. Entonces, su significado es, incluso el consorcio Yamamoto, primer heredero Yamamoto, solo quería casarse con una discípula de Swanman como su esposa. Y luego se unió a las fuerzas con el dios de la guerra y asesinado dentro de nuestras fronteras. Si el joven maestro Yamamoto muere en nuestro país, no solo nos causará sufrir represalias del consorcio Yamamoto, también destruirá nuestra buena reputación internacionalmente durante tantos años, arruinarse en un instante, y todos nuestros esfuerzos se desperdicien. ¿Qué clase de maldito Venerable Celestial es este? Creo que es simplemente un presagio de desastre. Matar a dignatarios extranjeros, dañar a jóvenes maestros de consorcios y ofender a médicos extranjeros, autorizados y renombrados, sus crímenes son numerosos. Es completamente malvado. Si discutes al venerable celestial así, después de que sea coronado, no ajustará cuentas con nosotros más tarde. Todavía quiere ser coronado asesor imperial. Cuando el señor de la nación llegue en breve, me uniré con las otras 2 grandes familias de la capital imperial para presentar conjuntamente una petición, implorando al señor de la nación que castigue al Venerable Celestial y declararlo al mundo. Castigarlo. Sabes que ese japonés, Yamamoto, lo que cometió en nuestro país. Todos esos crímenes. Insultando nuestra medicina tradicional china. Matando a nuestros ciudadanos. No debería una persona así pagar con su vida por asesinato. Medicina tradicional china. La medicina tradicional china es solo un truco para engañar a la gente. No tiene ninguna base científica. En cuanto a Yamamoto matando gente, eso es aún más absurdo. Tú, humilde recadero, defendiendo a ese criminal de todas las maneras. ¿Cuáles son tus intenciones? Exacto, no me digas que es de ese venerable celestial. Su perro faldero, ¿verdad? Las malas acciones de su amo fueron expuestas por el patriarca Ye, así que se puso ansioso, y no. No es un perro criado por el Venerable Celestial. Él es el criminal atroz del que hablas. El de Swanman. Venerable Celestial. ¿Qué? ¿Qué? Él es el Venerable Celestial. El traicionero villano que será nombrado asesor imperial por el señor de la nación. Cree que puede ser el consejero imperial. Sigue soñando. El criminal Venerable Celestial, incluso antes de ascender al puesto de asesor imperial, solo ha dañado a jóvenes maestros de consorcios y masacrado a leales funcionarios extranjeros. Si asciende a una alta posición, seguramente perturbará el orden de la corte, haciendo que nuestra sociedad degenere. Y nuestra nación dejará de ser una nación. Aquellos que vinieron a asistir a la gran ceremonia hoy son sin duda nuestras familias más prominentes e influyentes. Realmente van a apoyar a este traicionero villano, alcanzar la cima y ser coronado asesor imperial. Inaceptable. Inaceptable. Él falta el respeto a las naciones extranjeras y no muestra consideración por los invitados extranjeros. ¿Crees que es culpable? Culpable, culpable. Culpable, culpable, Culpable. culpable. El criminal Jin Chen. Admites tu culpa. Este es el presidente Lee. Es el consorcio Yamamoto, mi portavoz. Si no fuera por mi familia Ye, que aún tiene algo de influencia en la capital imperial, él habría sido por este criminal asesinado en mi prisión imperial. Te atreves a rescatar a alguien de la prisión imperial. Simplemente audaz. Audaz. Debería ser tú el criminal. Presidente Lee, escuché que ayer en el consorcio Yamamoto obtuviste un artículo particularmente interesante. Gracias al cuidado del patriarca Ye, este documento en mi teléfono es suficiente para que el criminal Jin Chen nunca más se levante y muera sin un lugar de entierro. Hoy te impartiré mi cultivación de toda la vida a ti, de ahora en adelante. Tú eres el Venerable Celestial Swanman. Suplantar a un Venerable Celestial, robar artefactos divinos, engañar al monarca y desafiar a los superiores, y usurpar el poder. Jin Chen, admites tu culpa. Criminal Jin Chen, las consecuencias de escapar y resistir el arresto
Será mejor que lo pienses bien. Si hoy te atreves a salir, medio paso de esta plataforma de deificación, una orden de arresto a nivel nacional será inmediatamente emitida en todo el territorio. En ese momento, no podrás escapar ni con alas. Este es el lugar donde sucesivos gobernantes nacionales realizaron los rituales de deificación y adoración al cielo. No hay nadie en Cien a la redonda, incluso si te resistes al arresto. ¿A dónde puedes huir? Dado que el criminal ha sido ejecutado, entrégalo a Corea del Sur para su disposición. Después de todo, mató al médico nacional de Corea del Sur. Entregarlo seguramente calmará la ira de Corea del Sur y continuará las buenas relaciones entre nuestras dos naciones. Creo que debería ser entregado al Mar del Este, a Japón para su manejo. Después de todo, también mató al del consorcio Yamamoto, único heredero. Todos, no olviden. También hay autoridades médicas occidentales que fueron profundamente ofendidas por este impostor. Espera un momento. Ya que una persona no es suficiente para compartir, ¿por qué no hacer una ejecución en vivo? En tu lugar de meditación. ¿Qué piensan todos ustedes? Este es un miembro de alto rango de la Junta Directiva del Consorcio Yamamoto, profesor Yamamoto Denko, quien también es el primo del difunto joven maestro Yamamoto. Ya que el señor Yamamoto ha hablado, entonces mi estimada familia aristocrática ciertamente mostrará mi talante, concediendo cada petición. Tú eres quien mató a mi hermano. Por favor, ten la seguridad. Ciertamente te haré morir. De la manera más dolorosa. Jin Chen. Lo has pensado bien. Lo has pensado con claridad. Puedes huir solo. Huir a alguna montaña donde a nadie le importe. Pero, tu familia. Pero no puedes escapar. Escuché que mi hermano menor, porque arrebató la prometida de su excelencia, por eso fue asesinado por su excelencia. Por favor, tenga la seguridad, su excelencia. Después de que mueras, definitivamente cumpliré el último deseo de mi hermano menor, y cuidaré bien de esa mujer. Una vez que me canse de esa mujer, también la convertiré en un juguete para que Miles duerman con ella y decenas de Miles la monten. La haré una novia cada día, y tendrá una noche de bodas cada noche. Te atreves. ¿Por qué no me atrevería? Una vez que el señor Yamamoto Denko se canse de ella, entonces seré la segunda persona en disfrutar de tu prometida. No te preocupes. Definitivamente no mostraré ninguna piedad. ¿Qué? Ya estás enojado, pero no necesitas tomártelo demasiado a pecho. Si mueres, ella puede vivir. Me encanta verte así. Ambos impotentes y enfurecidos. Es simplemente ridículo. Date prisa y arrodíllate ante mí. Alto. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te atreves a dañar a un invitado extranjero? ¿Quién eres exactamente? El señor de la nación del emperador está aquí. Arrodíllense y reciban el decreto. Proclamen al señor de la nación. Esto. Espera un minuto. Él no es un Venerable Celestial Swanman en absoluto. Es solo un impostor. El señor de la nación del emperador no tiene derecho a recibirlo. Patriarca Ye. Tienes la intención de desafiar al señor de la nación. Yamamoto Danko, el emperador de la nación, ha decretado. Tú, un mero magnate financiero de una nación insular, tienes la intención de desafiar la voluntad sagrada. Plebeyo Jiangchen fue encomendado con una misión en un momento de crisis, con un corazón benévolo y manos hábiles. Salvó a la gente de una región y trajo paz a una región. Concedido 10.000 QING de tierra. Conferido Venerado Celestial de Xuan. Venerado Celestial, Jiangchen, reciba el decreto. No olvides el acuerdo entre nosotros. Esto es imposible, absolutamente imposible. Es solo un hombre de los rangos más bajos.
¿Cómo pudo el emperador conferirle el título del más nuevo Venerable Celestial? Correcto, con solo este hombre. ¿Cómo podría convertirse en un Venerable Celestial? Plebeyo Jinchen. Recibe el decreto y da las gracias. Por el Señor de la Nación. El Venerable Celestial toma su lugar, de ahora en adelante. Todo lo contenido dentro de las sectas Wanmen puede ser usado como desees. Espera, este señor de la nación solo declara que es hábil en medicina y le confiere el título de Venerable Celestial, pero no dice nada sobre dañar a un invitado extranjero. Así es. Todos, no olviden qué tipo de ceremonia es esta hoy. Consejero Imperial y Venerable Celestial, esas son dos cosas diferentes. No dejen que este mocoso los confunda. El soberano y el feudo del asesor imperial. No se mencionó ni una sola palabra. Creo que eres tú quien engaña a tus superiores y subordinados. Considerando sus méritos, solo se le concedió un título nominal, sin poder real. Ahora, los méritos han sido recompensados. El crimen no debería ser castigado. Exacto. El señor de la nación debió haber querido decir esto. De lo contrario, en la ceremonia de investidura. Porque el señor de la nación no lo mencionó en absoluto. Jinchen, ¿por qué no te arrodillas y aceptas tu castigo? El Venerable Celestial está aquí. ¿Qué delito he cometido? El criminal Jinchen tiene 3 crímenes. Primer crimen, desacato a naciones extranjeras y asesinato no autorizado de invitados extranjeros. Segundo crimen, suplantación del Venerable Celestial y engaño a superiores y subordinados. Tercer crimen, colusión con el dios de la guerra, incriminación de enviados extranjeros, intento de rebelión, crímenes imperdonables. Insolente. Park Wook-chand fue asesinado por mí. Reemplazar al Venerable Celestial. También fue instruido personalmente por el maestro. El actual Venerable Celestial simplemente actuó de acuerdo con la ley. ¿De dónde viene la afirmación de suplantación? En cuanto a incriminar a enviados extranjeros e intentar una rebelión, estas son afirmaciones aún más absurdas. Yamamoto invirtió originalmente en mí, y tú, sin embargo, te confabulaste con este impostor para incriminarlo. Si esto no es incriminar a enviados extranjeros, ¿qué es? Bien. Señor Yamamoto, quédese tranquilo. Conmigo. No permitiré en absoluto que usted sufra ninguna injusticia. Definitivamente haré que se sienta como en casa. Lo suyo es muy bueno. Ahora que la evidencia es abrumadora, ¿por qué no te desarmas y aceptas tu castigo? Tú arrastrándote así al consorcio Yamamoto. Tú no tienes ningún sentido de la vergüenza. Vergüenza. La vergüenza es solo para ustedes, gente de clase baja. Nosotros, estos consorcios, valoramos el beneficio. Mientras aceptes tu castigo, creo que el consorcio Yamamoto no será tacaño con riqueza y cooperación. Maestro. Jiang Chen, la hermana mayor Xu y yo te cubriremos. Has heredado el poder del Venerable Celestial. Escapar no debería ser difícil. Exuanmen puede existir sin nosotros, pero no puede existir sin el Venerable Celestial. Además, como dios de la guerra de Chennan. Estas personas todavía no pueden hacerme nada. Tenyu, no seas tan engreído. ¿Crees que, solo porque eres el dios de la guerra, eres algo especial? Y nuestras familias aristocráticas pueden mantener la mitad del reino. Naturalmente, también pueden destituirte como dios de la guerra. Tenga la seguridad. Cada persona presente hoy, cada una de ellas, ¿ninguno de ustedes saldrá vivo de aquí? Madre. Lo que quieras, ven a por mí. Hijo, ¿qué pasa? Te metiste en problemas. Afuera otra vez. Viejo tonto. Su hijo ciertamente causó problemas. Y es incluso un hecho que sacudió al mundo. Ustedes, no toquen a mi hijo. Sea lo que sea. Vengan a por mí con todo. Viejo tonto. ¿Quieres saber? El hijo querido de usted ha causado algún problema. Esto es confabularse con el dios de la guerra, intentando una rebelión, exterminación de 9 generaciones. Tú puedes permitirte pagar por eso. Quizás yo podría dejar a su hijo libre. Pero él debe ir al consorcio Yamamoto y rogar por su perdón. Quizás entonces usted y su hijo aún podrían tener una forma de sobrevivir. ¿Quién es el consorcio Yamamoto? Por favor, dímelo. Te lo ruego. Libéralo. Libera a mi hijo. Bestias. Sea lo que sea, ven a por mí. Te daré lo que quieras. No me di cuenta de que eras un hijo tan filial. Sin embargo, hoy, si quieres salvar la vida de tu madre, debes arrodillarte
y, como un hombre, arrastrarte hasta los pies del señor Yamamoto Denko. Haz algunos sonidos de animales, para que todos escuchemos. Ser titulado Venerado Celestial, ¿qué tiene de grandioso eso? No sigues siendo como un animal. Todavía no te arrodillas. No puede arrodillarse. Venerable Celestial Xuanmen, reciba al Señor de la Nación. Porque hay otro señor de la nación. Por mandato del cielo, el Señor de la Nación decreta, el japonés Yamamoto entró en nuestra tierra, insultó y oprimió a nuestra gente, y robó el artefacto divino Xuanmen. El plebeyo Jiang Chen fue encomendado con una misión en un momento de crisis, y aprehendió con éxito al cabecilla. Por lo tanto, se le concede especialmente el pergamino de hierro de indulto, para mostrar la gracia sagrada. Pensé que era algo importante. Resulta que es solo una placa de hierro. Esta ficha de oro de exención de muerte. Para patéticos, desgraciados insignificantes como tú. Es realmente útil, pero para nosotros es inútil. Para nosotros, los magnates. Cualquiera de nosotros. Para tratar contigo. Es fácil sin esfuerzo. ¿Quién te dijo que te levantaras? ¿De dónde salió esta mocosa? ¿Cómo te atreves a hablar así al patriarca Ye? Acabas de oír al Señor de la Nación, y ahora no puedes distinguir tu propio lugar. Esta ficha de oro de exención de muerte solo puede salvarte a ti solo. Vieja miserable. No puedes salvar. ¿Quién dijo que solo existe el pergamino de hierro de indulto? El Señor de la Nación solo ha leído la mitad, y ya estás tan impaciente. Saltando para provocar, profanando la gracia sagrada. Podría ser que estás tratando de unirte, para rebelarte. La venerable Celestial Xuanmen tiene un don para discernir a las personas, y considerando el linaje Xuanmen, su lealtad inquebrantable en la guardia, sus logros marcados en la historia, por la presente confiere a la venerable Celestial Xuanmen el título de Preceptora Nacional, ocupando un puesto oficial de primer rango, hereditario y perpetuo, por mandato imperial. ¿Esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué quiero decir? De ahora en adelante, la venerable Celestial Xuanmen será la consejera imperial. Nunca será reemplazada, nunca será abolida. Venerable Celestial, reciba el decreto. Venerable Celestial, reciba el decreto. Bien. Bien. Un buen Venerable Celestial Xuanmen, de verdad. Un buen consejero imperial de primer rango, de verdad. Ya que no me dejas una salida. Entonces ninguno de ustedes saldrá ileso. Nuestra familia Jian ha producido un verdadero dragón. Hijo, madre, en esta vida, lo más correcto que he hecho es darte a luz. Siempre serás él. Mayor orgullo de madre. Madre, ¿qué estás haciendo? Madre no es capaz. Pero madre, nunca será una carga para ti. Madre, ¿estás bien? Imposible. Este inútil, en realidad se convirtió en un consejero imperial de primer rango. ¿Cómo es esto posible? Espera un minuto. En el Señor de la Nación de tu monarca. Solo dice, el venerado Celestial Xuanmen es digno del puesto de consejero imperial, pero no dijo que él, Jin Chan, es el consejero imperial. Así es. Mientras no sea el venerado Celestial, este inmenso poder no caerá en sus manos. Quítale el anillo. Todo lo del venerado Celestial está en el anillo. Dame el anillo. Reverencíame como tu amo. El consorcio Yamamoto Denko no tratará a nadie injustamente. Señor Yamamoto Denko, lo que dijo es verdad. Si el puesto de consejero imperial cae en mis manos, y con el consorcio Yamamoto apoyándome desde atrás, entonces el puesto de monarca, quizás, también podría ser capaz de disputarlo. Hijo, eres demasiado impulsivo. Madre, mientras yo esté aquí, ¿cómo podría dejar que te hicieran daño? Madre, esta es Bailu, tu nuera. Aún no has probado el vino de la boda. ¿Cómo podría permitir que te hicieran daño? Aún no has cargado a tu nieto. Realmente es conmovedor. Sin embargo, esta conmovedora escena debería llegar a su fin. Chico, entrega tu anillo y tu identidad como venerado celestial. De lo contrario, no habrá lugar para ti. Él es la venerable Celestial Xuanmen, y también el consejero imperial. Tú
una mera familia aristocrática de la capital imperial. ¿Qué confianza tienes realmente para decir tales palabras? Mi confianza no es suficiente. Entonces, todas las familias aristocráticas unidas. Es suficiente. Casi todas las casas nobles se han reunido. Incluso Su Majestad el Señor de la Nación sería cauteloso. Entrega el puesto de venerado celestial. De lo contrario, incluso si puedes escapar, tu madre, tu esposa, y todos los que están conectados a ti, el Señor de la Nación no ofenderá a todas nuestras familias aristocráticas, solo por un simple animal como tú. Jiang Chen, Shiya. De verdad tienes la intención de hacerlo. Pero dada la situación actual, discípulo de Xuanmen Xuxiya, no tiene apegos y no teme a figuras poderosas. Solicito al maestro de secta venerado celestial que me designe en esta crisis. ¿Te atreves? ya te has decidido. Estas figuras poderosas son la flor innata. Yo, Jing Chen, era originalmente un plebeyo. Afortunadamente, fui favorecido por el Venerable Celestial, y lo sucedí en un momento de crisis, para proteger a Xuanmen, y yo no soy un discípulo de Xuanmen. Ahora, habiendo sido también conferido por el Señor de la Nación, me siento avergonzado. Por lo tanto, he decidido devolver la herencia, y ceder ante el virtuoso y capaz, el discípulo mayor de Xuanmen. Su silla sucederá como Venerable Celestial. Esto es justo y legítimo. Felicidades, hermana mayor, Felicidades, hermana mayor, por ascender a la posición de venerable celestial. por ascender a la posición de venerable celestial. De ahora en adelante, soy el venerado celestial de Xuanmen, y también el consejero imperial. Así que eso es todo. Sushiya, de mi hermano menor. He oído tu historia. Así que este era tu plan todo el tiempo. Realmente es impecable. Su silla. Él. ¿Qué está pasando aquí? Hermana mayor Xu. Tú y Yamamoto se conocen. Por supuesto que nos conocemos. La razón por la que vino mi hermano menor fue enteramente por invitación de Sushiya. Hermana mayor Xu. Es verdad lo que dijo. Sushiya, dame el anillo. Puedo garantizar tu entrada a nuestro país. Sushiya, ¿cómo te atreves? ¿Te atreves a matar a un amigo de un país vecino? ¿No temes que el Señor de la Nación te castigue? Soy el venerable celestial Xuan. Desgracia nacional. Él es un simple Japón. ¿Qué autoridad tiene? ¿Eres siquiera digno de tocarme? Discípulos de la Puerta Mística. Intentando una rebelión. Conspirando para usurpar el trono. La evidencia es concluyente. Su crimen merece la ejecución. Su silla. Estás intentando romper el acuerdo. Romper el acuerdo. Ahora no eres más que una rata en una alcantarilla. ¿Qué eres? ¿Eres siquiera digno de discutir un acuerdo conmigo? Eres indigna de confianza. No olvides. Yo una vez también fui un Venerable Celestial. Todo lo que sabes, yo también lo sé. Y cuando accedí al puesto, las cosas nuevas que integré, ciertamente no las conoces. Esos son meramente los hechizos transmitidos por sucesivos venerables celestiales, la aguja de los 9 dragones y el anillo del cielo profundo. Ambos están en mi posesión. Con estos dos artefactos divinos, soy invencible. Aunque empuñar estos dos grandes artefactos divinos puede quitarles fácilmente la vida. Como el consejero imperial. ¿Por qué necesitaría actuar personalmente? Cualquiera de ustedes que los mate recibirá el apoyo total del consejero imperial. Señor consejero imperial, ¿es eso cierto? Poder solo superado por una persona. Me temo que ni siquiera la familia Yamamoto de Japón puede compararse con eso. Si por mi culpa mi familia puede recibir el respaldo de la mansión del estratega, entonces mi logro será suficiente para que abra una nueva página en los registros del clan. Quien se atreva a dar un paso más, que no me culpe por ser despiadado con mi espada. Hermana mayor Xu. Xuanmen te salvó la vida y te enseñó habilidades. ¿Realmente tienes la intención de exterminar a tus antiguos compañeros discípulos? Es capaz de matar a su maestro y tomar el poder. Este tipo de cosa atroz puede hacerlo. Considerará las amistades pasadas. Venerable Celestial, el asesino que te mató. Lo he encontrado. Pero para vengarte. Me temo que no puedo hacerlo. Sin embargo, ten la seguridad. Haré todo lo posible para proteger a tus dos discípulos. ¿Por qué siguen ahí aturdidos? ¿Cuál de sus familias no es inmensamente poderosa, aunque Tang Yu es fuerte?
No creo que realmente se atreva a matar. El consejero imperial tiene razón. Aunque Tenyu es fuerte, ella es la diosa de la guerra. Ella nunca mata gente inocente. Hoy, si te atreves a matar a cualquiera de nosotros, todas las familias aristocráticas y nobles, en un instante, causarán una devastación generalizada. Como la diosa de la guerra, no querrías que el país fuera destrozado, ¿verdad? Eres despreciable. Tenyu, como dios de la guerra. No puede matar a quienes yo mataré. A quienes ella no pueda matar, yo los mataré. Veamos cuál de ustedes se atreve a dar un paso más. El Señor de la Nación ha llegado. Aquí es donde los monarcas sucesivos realizaron el sacrificio Feng San al cielo. ¿Cómo puedes permitir tal matanza desenfrenada? Verdaderamente audaz e imprudente. Su Majestad. Es todo él. Es Jin Chen. Él se confabuló con la diosa de la guerra, masacró a las familias nobles, para hundir a la nación Fu en el caos, y conspiró contra el Estado. Imploramos a Su Majestad que investigue a fondo. Imploramos a Su Majestad que investigue a fondo. Su Majestad. Su Majestad, no es así. Mi hijo es completamente leal a la nación U. Basta. Jin Chen, tú eres el consejero imperial nombrado personalmente por nosotros. Dime, ¿qué está pasando aquí? El Señor de la Nación está aquí. La justicia del cielo finalmente ha llegado. Miren, traidores y criminales. ¿Cómo seguirán pavoneándose? Traidora Sushiya, astutamente tomaste el poder e incitaste el caos entre la gente, erradicando despiadadamente mi secta Swanman. Estas personas, ¿quién los mató a todos? Informando al Señor de la Nación, la situación era crítica. Desenvainar espadas y matar fue pura defensa propia. El Señor de la Nación le está preguntando a Jin Chen, ¿por qué hablas fuera de turno? La gente fue asesinada por mí. Hubo una razón para ello. Su humilde servidor Xusiya no ha deshonrado su misión, y por la presente presenta el artefacto divino Xuanmen. Maravilloso. Simplemente maravilloso. Esto es el método Swanman de revertir la vida y la muerte. Es verdaderamente indescriptiblemente maravilloso. Felicitaciones al Señor de la Nación, que reine por 1000 otoños y 10.000 generaciones, y sea inmortal para siempre. Y ser inmortal para siempre. Jin Chen de Swanman, diosa de la guerra Tenyu, estamos complacidos hoy. Así que nosotros te concedemos la muerte como sacrificio al cielo. Así que todo esto, orquestado por usted desde las sombras. Venerable Celestial y Yamamoto. Doctor Divino Wan Park Kuk-chan. Si nosotros no lo hubiéramos permitido tácitamente, ¿cómo podrían esos insignificantes rebeldes extranjeros haber dado siquiera medio paso en nuestro territorio? Esa persona de apellido Lee, poder escapar fácilmente de la prisión. Eso también fuiste tú. Presuntuoso. Dado que eres un moribundo, te dejaremos morir con entendimiento. Sushiya. Su humilde servidor está aquí. Si no fuera por la gracia de Su Majestad, el Señor de la Nación, ¿cómo podría esta pequeña familia Yen han adquirido un poder tan grande? Además, la evidencia de que usted se hizo pasar por el venerable celestial, eso también fue el Señor de la Nación. Te dijimos que hablaras del asunto de la prisión, pero no te dijimos que hablaras de la vigilancia. Divulgación no autorizada de secretos. Tu crimen merece la muerte. Verdaderamente digno de ser el Señor de la Nación. Incluso a aquellos que le son totalmente leales, los mata sin dudar. Un perro que se cree listo no es un buen perro. Es simplemente que, a partir de entonces, mi nación Hu ya no tendrá el Swanman. En cuanto a mi familia imperial, perdurará para siempre. Perdura para siempre. Perdura para siempre. Jin Chen. Si debes culpar a alguien, culpa a ese día, cuando el venerado celestial te eligió. Bajo el cielo, solo puede haber uno. Venerado celestial que pueda revertir la vida y la muerte. Si no mueres, no puedo descansar ni comer en paz. Y no puedo dormir por la noche. Invirtiendo vida y muerte. Que invertir vida y muerte. Por tus deseos egoístas. Apostaste el destino de toda la nación. Indulgente con tribus extranjeras. Dañando a súbditos leales. Tú. Eres indigno de ser un monarca. Presuntuoso, indigno de ser un monarca. Fui yo quien personalmente lideró el ejército para proteger los miles de kilómetros de ríos y montañas. Fui yo quien gobernó la nación y trajo la paz, sentando las bases para la paz eterna. Mirando a través de los tiempos antiguos y modernos, ¿qué monarca podría lograr tales méritos? Yo, mis logros superan a los 3 señores de la nación. Mi virtud supera a los 5 emperadores. Yo
Soy un emperador para toda la eternidad. Su majestad por la nación y por la familia. Ha agotado todos los esfuerzos. ¿Cómo puedes tú, un simple joven imberbe, decir tonterías y calumniar casualmente? Venerado celestial, no estás muerto. Su majestad en aquel entonces fue verdaderamente valiente y hábil, beneficiando a todo el pueblo. La discípula Tang Yu presenta sus respetos al venerable celestial. La discípula Bailu rinde sus respetos a la venerable celestial. Maldita sea, así que pudiste salir después de todo, donde te escondías antes. Sin embargo, en los últimos años, has favorecido a funcionarios traicioneros, has hecho mal uso de los clanes. Incluso para apoderarte de mis artefactos One Man. No dudaste en introducir tribus extranjeras, creando conflictos internos, lo que llevó a que el pueblo sufriera enormemente. Por todas estas razones, ya no eres apto para ser un monarca. ¿Y si hay conflictos internos? ¿Y si la gente sufre mucho? Mientras yo no muera, este mundo no caerá en el caos. Si debes culpar a alguien, cúlpate a ti mismo. ¿Por qué no? Me ofreciste el método de revertir la vida y la muerte ese día. De lo contrario, ¿cómo podría haber caído en tal estado? Todo esto está predeterminado. El ciclo de vida y muerte es el Dao Celestial. Como monarca de una nación, intentaste invertir la vida y la muerte, lo cual es inherentemente ir en contra de los cielos. Para una estabilidad a largo plazo. Para que mi dominio sea supremo en todo el universo. Estos cielos. ¿Y si los desafío? Desafiar el Dao Celestial con el destino de toda una nación. No puedes soportar las consecuencias. Ni tu nación no puede soportarlas. Ridículo. Me levanté de orígenes humildes. ¿Qué consecuencias no he visto? En este mundo, no hay consecuencias kármicas que no pueda soportar. La longevidad del emperador. El mundo sufre una gran sequía. 1000 li de tierra estéril, sin cosecha, no crece ni una brizna de hierba. Las montañas se extienden sin fin. ¿Puedes soportar esto? Imposible. Debes estar difundiendo rumores alarmistas. Bajo mi gobierno, definitivamente, el país ciertamente será próspero y la gente estará en paz. Ciertamente habrá cosechas abundantes año tras año. Su majestad. Estás apegado a las apariencias. Todo ser se la codicia. Este Venerable usará una técnica secreta para cortar tu codicia. Y restaurar la justicia. Técnicas secretas One Man. Aguja divina de los 9 dragones. Levántate. ¿Qué es esto? Ya es el último episodio. Todavía están gastando el presupuesto. Después de ser conferidas poderes y técnicas del anillo de los 9 dragones. Todavía hay muchas más. Suficiente para ti, chico, para estudiar toda una vida. Yo. Evaluación superada. En nombre del Venerable Celestial, yo informo a los 9 cielos y presento a los 9 inframundos. Plebeyo Jinchen, con talento extraordinario y excelente conducta, puede empuñar el artefacto divino y convertirse en mi Venerable Celestials One Man. Bien. ¿Quién habla? Son los sucesivos venerables celestiales ascendidos de tu secta, Swanman, transmitiendo sus voces desde el reino inmortal. Anteriormente, fui cegado por la codicia. No sabía que este mundo tiene muchos destinos predeterminados. De ahora en adelante, ciertamente defenderé la justicia. Y me esforzaré por gobernar bien, espada. Mientras uno está vivo en este mundo, es difícil escapar de las dos palabras, ganancia y deseo. Desde este día en adelante, otorgaré esta espada imperial al Venerable Celestial Swanman. Empuñando esta espada, podrás ejecutar a los gobernantes corruptos de arriba y a los funcionarios traidores de abajo, ejerciendo el poder de supervisar el mundo. Consejero Imperial Jin Chan, recibe la espada. Ya que ahora soy un Venerable Celestial. Entonces, comenzaré por rectificar a las familias aristocráticas.